y muy bienvenidos a este acto en conmemoración de Benedicto XVI. Desde la Universidad Católica del Uruguay estamos orgullosos de recibirlos en nuestra casa para conmemorar a un personaje que sin duda ocupa un lugar central en el panorama intelectual de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Su obra ofrece importantes claves para comprender la cultura contemporánea, sus problemas, sus desafíos y sus posibilidades. Es conocido por haber sido un prestigioso teólogo, sin duda, pero su producción filosófica, dispersa en toda su obra teológica, le ha permitido traducir en forma muy original y propia los contenidos de la fe cristiana en categorías nuevas y comprensibles al mundo contemporáneo, poniendo en diálogo ciencia y religión, física y metafísica, filosofía y teología. Su crítica de la modernidad y sus reflexiones acerca de una racionalidad abierta y crítica le han puesto en diálogo con la filosofía contemporánea y con las ciencias. El cardenal Meissner le llamó el Mozart de la teología, no solo por su sencillez y ligereza de pensamiento, sino también por su dramática profundidad. Un gran estudioso del pensamiento de Ratzinger, Pablo Blanco, explica que los amplios conocimientos bíblicos, históricos y filosóficos de Ratzinger hacen de su crítica a la modernidad un caso original en el pensamiento contemporáneo. Su reiterado énfasis en las patologías de la razón y de la religión, cuando una abandona a la otra, son una apelación constante por una racionalidad abierta, crítica y humilde, por una relación fecunda entre fe y razón, que no consiste solamente en la mutua colaboración, sino en que ambas se reclaman mutuamente. Su defensa de la filosofía y de la necesidad de un diálogo fecundo entre los saberes, entre fe y razón, entre ciencia y religión, atraviesan toda su obra como una llamada urgente a recuperar una visión integradora del conocimiento, racional y abierta, que no renuncia a preguntar, pero que tampoco renuncia a la búsqueda de la verdad. En esta ocasión, entonces, la Universidad Católica del Uruguay, con memoria agradecida por su legado intelectual y espiritual, quiere ofrecer unas breves reflexiones a partir de profesores que han estudiado su obra desde diversas perspectivas. Por eso agradecemos la presencia entre nosotros y vamos a presentar brevemente a cada uno de los ponentes de esta noche con las temáticas que van a desarrollar. En primer lugar, el profesor Miguel Pastorino, doctor en filosofía y profesor de alta dedicación del Departamento de Humanidades y Comunicación de nuestra Universidad Católica del Uruguay, dedicado especialmente a la filosofía de la religión, nos introducirá en la relación entre fe y filosofía. Desarrollará el tema Razón y Fe en la filosofía contemporánea, la crítica de Ratzinger. A continuación, el padre Gustavo Monzón, sacerdote jesuita, doctor en teología, licenciado en filosofía y vicerrector de la Universidad Católica del Uruguay, abocado a cuestiones de filosofía política, ética y doctrina social de la Iglesia, abordará como tema Cristianismo y vida pública en la filosofía política de Ratzinger, el diálogo con Habermas. En tercer lugar, Juan José García, doctor en filosofía, ex decano del IEM, profesor en la Universidad de Montevideo y en la Facultad de Teología del Uruguay, abordará el tema Fe, Verdad y Tolerancia sobre el problema de la verdad en el cristianismo. En cuarto lugar, Emilia Conde, profesora de teología desde hace más de 30 años, antigua profesora mía, ha enseñado en teología sistemática a varias generaciones de laicos, religiosos y diáconos permanentes. Abordará la cristología espiritual de Benedicto XVI y su aporte en la trilogía Jesús de Nazaret.
El último aporte es del presbítero Valentín Goldi, doctor en teología, profesor e investigador de la Facultad de Teología del Uruguay, exdirector del Liceo Jubilar. Abordará la encíclica Dios es amor como clave para interpretar el pensamiento de Benedicto XVI y los aspectos esenciales del cristianismo. Una vez finalizadas estas ponencias, les quiero recordar que a la entrada, cuando nos vayamos, ustedes van a tener un código QR a través del cual aquellos que lo desean pueden eventualmente inscribirse al curso que vamos a realizar para profundizar en el pensamiento filosófico y teológico de Benedicto XVI, que el sábado pasado hubiera cumplido 96 años y que hoy tenemos el honor desde la Universidad Católica de recordar su memoria a través de esta mesa redonda. Le damos la palabra entonces a nuestros expositores, comenzando por el profesor Miguel Pastorino. Bueno, buenas tardes, noches a todos. También el código QR veo que está ahí también. Igual no queda bien ahora que aparezcan con los celulares, pero después el que quiere se puede inscribir. El tema que elegí es un tema que vengo siguiéndole hace años. Es cierto que la obra de Ratzinger es muy amplia y muchos de sus escritos son muy ricos, pero también muy como interdisciplinarios, con lo cual hay veces que cuesta pensar y darse cuenta que filosofía y teología a veces, como pasaba con San Agustín. Lo primero que me interesaría destacar son algunas cuestiones originales de su pensamiento, por lo menos dentro de los teólogos, aunque hay algunos filósofos que también han entrado en esta línea de pensamiento. La primera es que él hace una gran crítica, una fuerte crítica, a todo el pensamiento moderno, especialmente a lo que él entiende como la hegemonía del pensar técnico, que esto es una herencia también un poco de Heidegger, y es que Ratzinger ve que el pensamiento contemplativo, que es capaz de buscar la verdad de un modo mucho más abierto, se ha ido cerrando en la modernidad a un pensamiento donde lo que importa es el know-how, diríamos hoy, el saber hacer, ¿no? El cómo transformar la realidad, aquella tesis de Marx de que lo que importa no es comprender el mundo, sino transformarlo, la praxis. Y lo que Ratzinger ve ahí es un estrechamiento de la razón humana que solo busca la utilidad y solo busca la transformación, pero no intenta comprender la verdad de las cosas, ¿no? Y hay un abandono de la razón, y por lo tanto también para él una crisis de la filosofía que corta con sus propias raíces. Es decir, que deja de preguntar por la totalidad, que deja de preguntar las cuestiones últimas, ¿no? Y además de este problema del pensar técnico que empieza a dominar en todos los ámbitos del saber, y esto ya es un tema, lo que voy a hacer son dar grandes titulares, porque estas cuestiones las pueden encontrar en Introducción al Cristianismo, que es su obra de madurez del año 68. En la introducción, que es más filosófica, después es más un comentario al credo, donde él ahí plantea la cuestión del problema del saber que incluso cuestiona la metafísica, pero que por no querer hablar de metafísica termina asumiendo metafísicas inconfesadas. Por ejemplo, el materialismo. Sí, yo no acepto la metafísica, no me interesan los temas metafísicos, pero asumo de forma inconfesada postulados metafísicos, por ejemplo, el materialismo como una base para pensar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una cuestión que es muy interesante en él, y es que él traduce en Introducción al Cristianismo las grandes verdades de la fe cristiana a categorías más existenciales, más personalistas. Entonces, algo que en la lógica podría parecer un absurdo, por ejemplo, creer y dudar. Él arranca así en el primer capítulo, dice, creer y dudar lógicamente parecen opuestos, porque el que cree no duda, y el que duda, es decir, no cree. Sin embargo, dice él, la duda permanece siempre junto a la fe, también junto al ateísmo, porque lo que entiende Ratzinger es que la vida es dinámica y que siempre se está preguntando. Además es un hombre, cuando le preguntan por la fe, él dice que la fe es una conquista cotidiana, porque todo el tiempo la fe me impulsa a preguntarme por comprender y por entender. No es un pensamiento cerrado, sino que me empuja a pensar. Y dice, y el creyente que es intelectualmente honesto, dice, aunque hace una opción libre y racional de creer en aquello que recibe como revelación y que dice yo creo, siempre estará aguijoneado por la duda, que tal vez todo lo que cree no sea cierto.
Sin embargo, hace una opción libre de seguir creyendo y seguir preguntándose, y hace esa opción. Dice, y el ateo también. El ateo, aunque esté convencido en su fe de que no hay Dios, nunca podrá librarse del aguijón de la duda de que tal vez Dios sí exista. Y entonces, dice, si son intelectualmente honestos, ambos estarán más cerca el uno del otro, aceptando que conviven con la duda en su propia existencia. Y que creer auténticamente no es no dudar, sino que en medio de la duda, atravesarla en una opción libre, racional y confiada de creer, como también del ateo de no creer. Y de hecho Ratzinger tiene algo en distinción con algunos filósofos de la religión en su crítica al agnosticismo. El agnóstico es el que dice, yo soy como la ciencia, metodológicamente agnóstico, no tengo argumentos para afirmar la existencia o la no existencia de Dios, por lo tanto me quedo acá al margen. Y Ratzinger dice, aunque el agnosticismo teóricamente es válido, en la práctica no existe. Porque en la práctica toda persona necesita responder a esta pregunta sobre el fundamento de su vida, sobre el sentido de su existencia. Y por lo tanto, dice, hay agnósticos que viven como buscadores a tientas, creyendo sin todavía dar el paso y sin animarse a pronunciarlo, pero están en búsqueda, y agnósticos que son ateos prácticos. Y yo soy agnóstico, pues no me animo a decir que soy ateo, pero en realidad en la práctica vivo prescindiendo de cualquier pregunta última y de cualquier especulación sobre Dios. Por lo tanto, dice Ratzinger, en la práctica todos tendremos que definir si creemos o no creemos. Esto es un poco su postura, uno puede discrepar con él, pero por lo menos lo plantea allí y plantea la duda como un lugar de apertura. Un comentarista de Ratzinger, a partir del tema de la duda, dice, si Nietzsche hubiera leído a Santa Teresita de Lisieux al final de su vida, con todas sus crisis y sus dudas y angustias, hubiera entendido que el creyente no es alguien que tiene un pensamiento rígido, porque eso no es fe, sino credulidad y fanatismo o fideísmo. De hecho, están mucho más cerca el ateo y el creyente de lo que creen, porque ambos tienen que convivir con eso. Sin embargo, hacen sus opciones, legítimas, libres y racionales. A pesar de que Ratzinger comulga en muchas tesis con Heidegger, le tiene una crítica dura con respecto a una expresión que tiene Heidegger en la introducción a la metafísica. Heidegger dice que hacer filosofía cristiana, igual después cambió al final, pero que hacer filosofía cristiana es como un hierro de madera. O sea, es un absurdo. ¿Por qué dice esto Heidegger? Porque si el cristianismo ya tiene la respuesta, ¿para qué quiere preguntar? ¿Para qué quiero preguntar? Y Ratzinger responde que en realidad la fe auténtica no es una cerrazón del pensamiento, sino que aquello que yo recibo por el oír, que me viene la fe, me impulsa a preguntar más allá de lo que me preguntaba. Es decir, para Ratzinger la fe es un impulso a la filosofía, es un impulso al preguntar, un impulso al querer comprender, un impulso a buscar la verdad, porque nunca la poseo del todo. Y por lo tanto necesito ir más allá. Y de hecho Ratzinger hace un comentario muy interesante con respecto a la fe, donde dice, nosotros tenemos una herencia muy griega, donde el conocer viene por el ver, evidencia, ¿no? De ahí viene, ¿no? El eidos de Platón, es decir, el ver. En cambio, el pensamiento hebreo no conoce tanto por el ver, sino por el oír. Y aunque yo lo que oigo no veo la fuente, sí tengo una mediación que me permite dar el paso a creer. Por eso dice, hay otros modos de conocer, y la fe es uno de ellos, que también me puede llegar, digamos, empujar a la búsqueda de la verdad y alcanzarla. O sea, la fe no es una opinión subjetiva. La fe es un impulso en la búsqueda de la verdad. Y por eso la fe es una fe que se pregunta, y allí Ratzinger hace un llamado a recuperar la vocación fundamental de la filosofía, y dice así, una filosofía que no expresa la razón total del hombre, sino solo una parte, no se la puede considerar plenamente racional, porque es estrecha y reduccionista, y por eso no puede abandonar las preguntas últimas. Una filosofía que corta conscientemente con sus raíces históricas, se priva de las fuentes originarias de las que ella misma ha brotado, se pierde a sí misma. Y acá, obviamente, en su crítica al cientificismo, hay una cita que a los filósofos nos gusta mucho de Ratzinger, que se las leo. La filosofía tiene una estabilidad y universalidad propias que son en varios aspectos mucho mayores que las de las ciencias de la naturaleza. Porque las obras de Platón, Agustín, Tomás de Aquino, Pascal o Hegel son tan actuales hoy como en su origen. Sin embargo, las obras de los pioneros de la ciencia hoy son prehistoria, siempre van quedando atrás. Pero la filosofía sigue siendo actual, ¿por qué? Porque aunque la ciencia nos permite seguir avanzando en la comprensión del mundo, las grandes preguntas que angustian al ser humano siguen siendo tan vigentes hoy como en los tiempos de Platón.
Por eso entiende que el cristianismo ha tenido siempre una vocación de salvar la razón, porque además él dice el cristianismo no nace de la mitología, nace del logos. Es una religión que hunde su raíz en el pensamiento filosófico. De hecho, el pensamiento hebreo, el pensamiento judío, es un pensamiento que desmitologizó a los dioses de los astros por un pensamiento más racional. Y por tanto, el cristianismo no es como las otras religiones que se explicaban con los mitos, sino que solo se entiende fundado en la razón. Y por eso a veces hay algunas expresiones un poco irónicas de un libro de él, con otros autores que dice Dios salve a la razón. Y de hecho, después hablará el profesor Monzón, el padre Gustavo Monzón, sobre el diálogo entre Habermas y Ratzinger, y que justamente es un hombre que ha comulgado mucho más con el pensamiento racional de este tiempo, de tanto relativismo y pragmatismo. Y para terminar, porque hay muchos temas que él aborda, él entiende que el desafío para el cristianismo hoy, y justamente para la filosofía que se hace desde el pensar cristiano, dice, es la crisis de la verdad, que parece que la verdad no importa. Dice, y justamente, ¿por qué esta crisis? Porque la crisis de las ciencias llevó a que si la ciencia, que era la que nos traía la verdad más certera, empieza a entrar en crisis en el siglo XX, justamente, la teoría de la relatividad, la física cuántica, decir, bueno, ya no estamos tan seguros de lo que afirmamos. Bueno, si no hay verdad, lo único que queda es el relativismo. Si toda verdad es igualmente válida. Y dice, y si toda verdad da lo mismo, lo que queda es el pragmatismo. Entonces la religión para mucha gente terminará siendo, bueno, si a vos te hace bien, dale para adelante. Es un tema práctico. Si a vos te hace bien, pero dice, pero la pregunta no es si hace bien o no. La pregunta no es si es útil o no. Es el primer tema que comenté. La pregunta es, ¿esto es verdad? O sea, ¿yo creo algo que solo me es útil o en esto se me va la vida? Y por eso él dice, y con esto termino, para mantenerme en 10 minutos, que me cuesta y por eso voy tan rápido, perdonen la locura, igual mi ansiedad no cambia, y es que la cuestión central en todo esto es que la fe siempre va a empujar a la búsqueda de la verdad, porque nadie puede vivir pensando que cree en una mentira. Por lo tanto, aunque yo no tenga la evidencia empírica de lo que creo, tendré que tener una batalla intelectual para que aquello que crea entienda que es creíble. Y citando a San Agustín, que lo hace Ratzinger, no es lo mismo ser crédulo que ser creyente, porque el creyente tiene que pasar lo que cree por el tamiz de la razón. Es decir, tiene que ser algo que yo entienda que es razonable y que no es algo incierto o por lo pronto contrario a la verdad. Por eso para el cristianismo la fe y la razón, para el catolicismo sobre todo, van de la mano, no se pueden oponer. Ratzinger critica que los dos problemas que ha generado la filosofía al cristianismo, sobre todo moderna y contemporánea, es que, por un lado, la visión positivista científica ha dejado la fe en el ámbito de lo irracional. Entonces parece que si tenés fe es una cuestión como imposible de justificar intelectualmente. Y eso es una visión reductiva de la fe y para él entiende equivocada. Y la otra es la visión protestante de Schleiermacher y Barth, que entienden, dos teólogos protestantes, que la fe es un sentimiento de dependencia de Dios, pero que va como divorciado de la razón. Y entonces él dice, muchos filósofos alemanes que estudiaron teología protestante, Kant, Hegel, Nietzsche, tienen esa crítica a la fe porque tienen la visión protestante, que la fe es una cuestión meramente subjetiva donde la verdad racional no importa. Y sin embargo, lo que él apela es a recuperar este diálogo circular entre fe y razón, porque el ser humano cuando cree, cree con toda su persona, no solo con sus sentimientos, sino que se ve interpelado en la búsqueda de la verdad. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo quería primero empezar con algo personal, que es lo que me ha atraído de Benedicto, pero no como sacerdote, que digamos, admiro mucho como a él como sacerdote, admiro mucho a él como papa, sino desde la filosofía política, que es mi rama del saber y bueno, una de las formas del ejercicio del ministerio en la docencia, en la investigación. Y a mí algo que me atrajo de Benedicto es esa capacidad de encontrar el drama de la modernidad, el drama de la modernidad política, que cómo es en sociedades plurales, diversas, cómo poder encontrar un criterio de verdad, un criterio de justicia, un criterio del cual estemos todos compartidos y sea eso no negociable.
Y cuando hace más o menos 10 años estaba trabajando en el Colegio Seminario de Montevideo con filosofía, con los bachilleres de sexto año, me acuerdo de que conocí este diálogo de Habermas y Ratzinger que realmente me ha venido ayudando a pensar, a entrar en los problemas que presenta la filosofía política contemporánea. Y creo que el gran problema que presenta la filosofía, o dos de los grandes problemas que presenta la filosofía contemporánea, uno es cómo lograr un consenso ético en estas sociedades. Y dos, cuál es el papel que juega la religión en la vida pública de las democracias constitucionales. Por eso el diálogo con Habermas era el diálogo de dos gigantes, y ahí la premisa que mueve ese diálogo es lo que en el constitucionalismo alemán se conoce como el Bekenforde Dictum. Es una idea que la primera vez que la leí reconozco que me pareció oscura, pero después con los años fui diciendo, hay acá una verdad muy interesante y muy desafiante a nuestro pensar político. El Bekenforde Dictum dice que el Estado liberal democrático, la democracia, se basa en presuposiciones que por sí misma no es capaz de afirmar, no es capaz de reproducir, en ideas de que la sola razón o la sola vida democrática no mantiene. Y en 2014 esto no estaba en el horizonte, no hablábamos de las crisis de la democracia, no lo veíamos como tan lejano. Casi 10 años después que vemos que la democracia está en riesgo en todo el mundo, decís, algo de esta frase tiene razón, algo de esta frase dice la verdad. Vemos que las democracias vacías de contenido, las democracias vacías de una sustancia ética, no son capaces de reproducirse, la solidaridad ciudadana. Falta que alguien diga, yo no reconozco los resultados, o alguien que diga, bueno, no entrego el poder, o no voy a la asunción de mi sucesor, para que, bueno, el valor de la democracia desaparece. Y creo que Benedicto a estos problemas da unas respuestas fantásticas y fundamentales para seguir pensando. Un poco biográfico, Benedicto le tocó atravesar en sus casi 100 años distintos momentos de la democracia. El auge de los totalitarismos, el optimismo democrático posterior a la Segunda Guerra Mundial y el proyecto de la democracia cristiana europea, y después el relativismo de las democracias posmodernas, caído el muro de Berlín. Y creo que esta larga vida democrática de Benedicto, esta larga experiencia de la vida democrática, coincide, digamos, hay un continuo, hay una continuidad que es la necesidad de fundar una democracia en valores sólidos. Él en el famoso discurso que da el Parlamento alemán, en el Bundestag en el 2011, se pregunta dónde encontrar el criterio de verdad, dónde encontrar el criterio de lo justo, el criterio que nos mantiene el consenso ético. Y ahí dice, bueno, las democracias han encontrado en el criterio de la mayoría un modo de resolver estos dilemas entre lo bueno y lo justo, entre los dilemas morales que se le presentan. Pero Benedicto nos recuerda, esto no es suficiente. Hay temas que no pueden ser sometidos al juego de las mayorías. La dignidad del hombre, la dignidad de la humanidad. No es suficiente verlo desde el derecho positivo. No es suficiente verlo de un derecho sin fundamentos morales. La experiencia de los totalitarismos, de un poder separado del derecho, nos muestra que una democracia, un régimen político, sin valores éticos fundamentales, puede crear un infierno en la tierra. Y entonces Benedicto, reflexionando, dice, bueno, ¿cómo encontrar lo justo? Si no es la mayoría solamente, ¿cómo encontrar? Y este es un tema que la historia muestra que las religiones han aportado mucho a la pregunta por el consenso ético de las sociedades. Porque el origen religioso de la legalidad está desde los primeros tiempos, una voluntad divina que impone un modo de generar un consenso. Y en este modo de entender el consenso ético, Benedicto rescata el valor del cristianismo. Que el cristianismo nunca partió de un derecho revelado, nunca partió de un derecho que Dios revele un modo de organización política,
como un mandato divino, sino que el cristianismo valoró siempre la naturaleza y la razón como fuente del derecho. Y de esta tradición cristiana se funda nuestra tradición política occidental, en un modelo de razón pública, de razón abierta y de razón que sea capaz de encontrar en los argumentos de los otros y en la discusión libre modos de establecer los consensos éticos. Pero sin embargo, Benedicto dice, bueno, este modelo heredero de la buena ilustración se presenta con problemas. Y desde el año 68, él pone un punto de inflexión, el año 68, hay un triunfo, una visión radical de la ilustración. Esta ilustración, que es el sapere aude de Kant, de pensar por sí mismo, termina cayendo en un emotivismo y subjetivismo moral, que o excluye el hecho, la capacidad de encontrar la verdad, o excluye también la importancia o el valor que tienen las religiones a poder responder la pregunta por lo justo. Y así esta razón emancipada, este emotivismo moral emancipado, va erosionando el consenso, va erosionando los valores comunes. Y si no tenemos nada en común aparece lo más tribal, lo más pasional. El tribalismo que nos invita y nos obliga como a ir reconociendo derechos todo el tiempo, pero en el fondo derechos que se transforman en una lucha por el reconocimiento y no nacen de una búsqueda por un consenso. Y ahí las religiones juegan un papel importante, juegan un papel no solo de reproducir la solidaridad ciudadana, sino de generar mejores democracias. Y en el discurso que Benedicto, como Papa, da en el Westminster Hall del año 2010, él trata de recuperar el valor de la laicidad, no como una autonomía de la religión, de la sociedad separada completamente de la religión, como una autonomía quebrada del orden del Creador, sino como ha pasado, como venía pasando en Europa y como viene pasando en nuestras democracias, que lo cristiano muchas veces es desplazado en los símbolos, en la forma de entender las leyes, en la forma de entender la sociedad. Benedicto advierte que este prejuicio antirreligioso afecta el modo en el cual las sociedades reproducen el consenso. Y por eso él reafirma que la religión no tiene que proveer las normas o soluciones políticas concretas. La religión no tiene como funcionalidad generar normas específicas, sino ayudar a que nosotros, mediante la razón, podamos obtener principios objetivos, que no son otra cosa que la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana como un ser capaz de Dios, como un ser sujeto de derecho y sujeto de protección por la sociedad. Y cada vez que las democracias han olvidado estos principios objetivos, caemos en horrores como el totalitarismo, el holocausto, el racismo, que tratan de, olvidándose de Dios, terminan olvidándose del hombre. Pero también Benedicto, sabiendo que las religiones pueden querer imponer, todas las religiones tenemos una pretensión de verdad, y que puede ser muy fácil querer imponer un modo de organizar la sociedad, Benedicto nos pone deberes a las religiones, que no se trata de generar fanatismos ni sectarismos, sino que pasar por el tamiz de la razón, para purificar los elementos que no nos dejan construir el consenso público. Benedicto, por eso podemos decir que es un papa que entiende que la fe es más que un sentimiento, sino que la fe es algo, es una realidad que cambia la vida de las personas y de las sociedades. Por eso Benedicto es un gran abogado de la libertad religiosa como modelo del desarrollo, como fundamental para el desarrollo, como él ha dicho en los discursos de la Jornada de la Paz, en Caritas in Veritate, en los discursos de las Naciones Unidas, porque encuentra que la libertad religiosa bien entendida es un valor positivo que trajo la Ilustración. Y también la libertad religiosa implica asumir lo más auténtico de la tradición política cristiana, que no es el Estado confesional, el Estado unido a la Iglesia, sino que es la autonomía de la esfera política, pero una esfera política abierta a la trascendente, que no margina a la religión, que no margina que la religión pueda expresarse en público. Por eso Benedicto, hablando con el presidente Sarkozy en Francia, reflexionando sobre la laicidad, con todo lo que
lo que representa a Francia la laicidad y lo que nos representa a nosotros, Francia, en nuestras laicidades, dice que el cristianismo es la religión que separa lo del Dios y lo del César. Por eso para el cristianismo la vida política no se agota en el Estado, no se agota en un Estado que vaya a dominar todos los derechos, sino en un Estado que reconozca la libertad de los ciudadanos a determinar sus estilos de vida, pero siempre abierto y respetuoso de lo religioso. De ahí también Benedicto, que es muy crítico de los mitos, la religión como mito, los mitos políticos o las teologías políticas, como por ejemplo teología de la liberación, las teologías políticas que agotan el rol de la religión, digamos, que agotan el rol del Estado, el rol de la sociedad en una única visión religiosa. Y aparte reducen la fe cristiana a una esfera temporal. Por eso creo que el pensamiento de Ratzinger en nuestras democracias erosionadas y nuestras democracias que van queriendo lograr un reencantamiento, creo que nos deja primero una invitación a actuar como si Dios existiese en nuestras democracias, no sacar a Dios como hipótesis, como hace Grocio, sino que actuar a Dios, dejar actuar a Dios en medio de nuestra vida pública. Y nos invita a tres cosas: aceptar la autonomía de la razón humana, en encontrar los valores, pero no una razón separada de lo divino. La autonomía de la esfera política, y por eso Benedicto era un gran abogado de la laicidad positiva, que asuma el valor de la democracia y el papel de la religión. Y de esta laicidad nosotros encuentro tres provocaciones que nos hace Benedicto. Una, la Iglesia, poner a Dios en el centro. Nosotros en la vida pública a veces podemos querer no ofender, querer mantener el consenso. Y bueno, si nosotros somos capaces de poner a Dios en el centro y desde ahí dialogar con las distintas posiciones que nos presenta la sociedad plural. La segunda, las democracias liberales, que sus fundamentos no son un mero procedimiento, sino que tienen que estar llenas de valores, valores que respeten la dignidad humana. Y por último, a las religiones, que si quieren aportar al bien común, a la pluralidad y a establecer consensos éticos, tienen que ser capaces de incorporar la razón y no caer en fanatismos, sentimentalismos o pietismos que en el fondo no reconocen la autonomía de lo temporal ni reconocen el pluralismo de nuestras vidas democráticas. Por eso creo que Benedicto es alguien que tenemos que seguir explorando, que tenemos que seguir considerando para, bueno, renovar nuestro compromiso cristiano y también renovar nuestras democracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. A mí me toca lo de cristianismo y verdad. Voy a empezar con una cita de Ratzinger. Yo me voy a centrar en Ratzinger, porque todas las citas son de cuando todavía no era papa, que recoge un libro que tiene varios trabajos, que se llama Cristianismo, Verdad y Tolerancia. Y allí dice: lo propio de la fe cristiana en el mundo de las religiones es que sostiene que nos dice la verdad sobre Dios, el mundo y el hombre, y que pretende ser la religión verdadera, la religión de la verdad. Y cita a San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. En estas palabras de Cristo, según el Evangelio de San Juan, está expresada la pretensión fundamental de la fe cristiana. De esta pretensión brota el impulso misionero de la fe. Solo si la fe cristiana es verdad, afecta a todos los hombres. Y si es solo una variante cultural de las experiencias religiosas del hombre, es decir, una religión más, cifradas en símbolos y nunca descifradas, entonces tiene que permanecer en su cultura y dejar a las otras en la suya. Es enormemente disruptivo decir que la fe cristiana, y concretamente el catolicismo, es la fe verdadera. Sobre todo en un mundo, que ya lo decía Miguel, un mundo tremendamente relativista. No digamos ahora cuando está de moda el tema de la posverdad. Ya no hay hechos, ya no hay verdad, lo que hay son interpretaciones y versiones que tiene cada uno de las cosas que van pasando.
Y es enormemente disruptivo por dos aspectos que Benedicto, ahí sí ya Benedicto porque lo dice en Jesús de Nazaret, dos aspectos que al hombre contemporáneo le resultan extremadamente difíciles aceptar. Uno es un concepto de Dios que es un concepto de Dios puro espíritu. ¿Qué ventaja tiene, ventaja entre comillas, este concepto de Dios que es puro espíritu? Que no tiene forma. Entonces, en el fondo, cada uno, si acepta a Dios, lo piensa con la forma que a él mejor le conviene o que a él mejor le gusta. Ese Dios tan espiritual, en el fondo termina siendo un Dios a la carta. Cada uno se elige el Dios que quiere. Y el otro problema es la dificultad que tiene el hombre actual para aceptar que un Dios intervenga en el mundo de la materia. Y por eso resulta tan difícil en este momento, incluso dentro de la Iglesia Católica hay gente que ha cuestionado estos aspectos de la fe, el aceptar la encarnación, el aceptar la resurrección. Y entonces se hace una lectura como si fueran simplemente una serie de mitos, mitos que nos transmiten un mensaje. No, es decir, hay una revelación. Es decir, el verbo de Dios se hizo carne, el verbo de Dios murió, el verbo de Dios, es decir, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. Y estas son verdades, no son una especie de relato que a nosotros nos da un consuelo, son verdades. De ahí lo que decía Miguel, la diferencia que hay que establecer entre una persona de fe y un crédulo. El crédulo cree algo, pero cree algo, no importa, mientras le hace bien. Yo me he encontrado mucha gente que dice, lo importante es creer, ¿en qué? En cualquier cosa, si a vos te sirve, creer en cualquier cosa. No, yo no estoy dispuesto a creer en una mentira. Bueno, yo por lo menos. ¿Por qué? Bueno, porque es que me resultaría enormemente inquietante el estar creyendo en una mentira. O como decimos en Argentina, un verso, es puro verso esto. Bueno, hay dos librerías acá, una se llama Puro Verso y la otra se llama Más Puro Verso. Casualmente ayer compré un libro de un autor fantástico, Isaías Berlin. Entonces, el tema de la verdad. Claro, suena casi duro decir que el cristianismo y concretamente el catolicismo es la religión verdadera. ¿Y qué pasa con las otras religiones? No son la religión verdadera. Ah, bueno, pero que eso es muy duro. Sí, efectivamente, puede ser muy duro y puede ser muy chocante a nivel cultural, pero es así. Pero entonces esa gente que está ahí no se salva, sí se salva, pero no porque se santifique con una religión errónea, sino se salva, dice Ratzinger, por las disposiciones que esa religión, a pesar de que no sea la plenitud de la verdad, las disposiciones que va generando en las personas de una apertura a Dios y una apertura permanente a lo que sea la verdad. Entonces, es importante esto. Y nos puede venir incluso el temor, el riesgo de ser intolerantes, pero esto no es intolerancia. Es decir, esto hasta donde yo sé es madera. No, pero no seas tan rígido. Bueno, mientras no me demuestren que no es madera, esto es madera. Es un tema de... Y si yo te dijera, no, que sea lo que vos te parezca. No. En el fondo tengo poca confianza en tu inteligencia y en tu capacidad de razonar. Y te digo, bueno, cree lo que vos quieras. No, mirá, yo no te voy a imponer que es madera. Ahora, mientras no me demuestre que no es madera, seguiré pensando que es madera. Nos puede venir eso y hay que estar como preparados porque estamos en un mundo y concretamente en una sociedad donde se elude la confrontación. Después se incendian las redes sociales y hay linchamientos. Pero una confrontación y hablar cara a cara con alguien que piensa distinto se elude tremendamente porque está como mal visto. Bueno, en su transparencia, Benedicto, o Ratzinger, es la misma persona, dice, he de decir que a lo largo de mis décadas de actividad docente, como catedrático, sentí con mucha fuerza dentro de mí la crisis de la reivindicación de la verdad. Temía que la forma en que manejamos el concepto de verdad en el cristianismo fuese arrogancia, incluso falta de respeto hacia los otros.
La pregunta era, ¿hasta qué punto necesitamos eso todavía? He analizado con mucho detenimiento esa pregunta. Finalmente logré comprender que renunciar al concepto de verdad significa renunciar precisamente a sus fundamentos. Y esta renuncia a los fundamentos explica probablemente la disminución que hay en el impulso misionero. Porque si esto es una especie de relato que a mí me viene bien y a otro no le viene bien, pero no es la verdad, ¿qué derecho tengo yo de ir a anunciar esto que no es verdad y que no es una verdad que no debería ser una verdad para todo el mundo? Entonces, insisto, esto nos puede resultar bastante contracultural. Yo tengo un gran amigo, sacerdote mucho más joven que yo, y me decía un muchacho que se pasó de los evangélicos a los católicos, que le había ayudado mucho porque él, cuando era evangélico, todavía iba a misa, y este decía, mira, si todo el mundo te aplaude por todo, algo no debes estar haciendo bien. Entonces a este le quedó. Y entonces después le dije un día, bueno, el otro día fuimos a almorzar, che, vos decías esto en la homilías. Sí, reconozco que suelo decirlo con mucha frecuencia. Es decir, ¿qué buscamos? ¿La verdad o que nos aplauda todo el mundo? Lo cual no quiere decir que tengamos que ser una especie de tirabomba y andar generando disturbios por todas partes. Hacer lo más posible, amable la verdad. Ahora, la verdad es la verdad. Yo no te puedo mentir, porque si te miento, en el fondo te estoy traicionando. Y si te miento, en el fondo tengo muy poca confianza en tu categoría como persona y en tu categoría intelectual y en tu categoría emotiva que sos capaz de pasar por encima de algunos prejuicios para adherirte a la verdad. Ya termino, porque de esto se podía seguir y... Leí el otro día, porque yo hace más o menos 8 años que estoy leyendo diariamente a Ratzinger. Mi tesorito son las obras completas, ¿no? Que cada vez salen más caras y es tremendo. Y menos mal que hay un argentino que las consigue, parece que de un modo legal, a través del dólar blue, no sé cómo es la cosa, porque si vienen a través de Amazon, el precio de Amazon es terrible porque cuesta más el envío que el precio del libro. Bueno, este dice que es todo legal, yo confío en que es todo legal. Perdón, yo soy argentino, no soy porteño, pero soy argentino, pero llevo 20 años aquí en Uruguay. Entonces, crédulo. No. Es bueno, el chiquilín es bueno y está, en fin, todo. Entonces, claro, me conviene creer que es todo legal. Y no es creíble. Y no es creíble. Bueno, entonces estaba leyendo el otro día, porque claro, ahora evidentemente el que no ve es porque no quiere ver los problemas que hay dentro de la iglesia, ¿no? Entonces estaba leyendo un trabajo suyo que apareció como libro, es ¿Por qué permanezco en la iglesia? Entonces, claro, Benedicto es muy realista y hace toda una descripción, incluso toda una descripción de una especie de concilio que armaron unos obispos antes del Vaticano I y que querían instaurar una especie de democracia, en fin. Es decir, con todas las cosas que están pasando en Alemania, uno lee esto y dice, pero no, esto es un juego de niños comparado con esto, ¿no? Es decir, que siempre han pasado cosas. Y después de todo eso dice, ¿por qué yo sigo en la iglesia? Es breve el pasaje. Permanezco en la iglesia porque veo la fe realizable solo en ella. La fe realizable, es decir, la fe como una realización de la verdad y de la verdad plena, porque es la verdad revelada por Dios. Y dice, allí donde ya no hay Dios, y un Dios silente no es Dios, un Dios tan espiritual que no se sabe qué es, eso no es Dios. Es decir, hago un paréntesis, cuando estuvo en Estados Unidos, a los estadounidenses, a los yanquis, les dijo, ustedes necesitan en 2 oportunidades una conversión intelectual, no ya de comportamiento, intelectual, porque están tan acostumbrados, y eso lo dijo también Miguel, están tan acostumbrados que lo que yo hago es lo que es verdadero, que no están
preparados para encontrarse con algo otro que tengo que aceptar. Y si no están preparados para algo otro que tengo que aceptar y que no hago yo, va a ser muy difícil el posible encuentro con Dios. Entonces dice, un Dios silente no es Dios. Allí donde no hay un Dios, no existe la verdad que precede al mundo y al hombre. Ahora bien, a la larga, no se puede subsistir en un mundo sin verdad. No se puede subsistir. Esto lo estamos viendo. Posverdad. Es patético la cantidad de suicidios que hay en España. Patético. Digo España porque es lo que más sigo, porque leo 3 diarios españoles todos los días. Es patético. Y la misma gente que está al frente del gobierno dice, hay algo aquí que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Entonces, a la larga no se puede subsistir en un mundo sin verdad. La verdad duele, a veces duele. Ahora, la mentira termina doliendo mucho más que la verdad. Y termino con algo que él decía después que salió la Fides Ratio, esa encíclica de Juan Pablo II, donde pone tan en relación la fe con la filosofía y la teología con la filosofía, pero no quiero invadir el campo de Miguel. Dice, la cuestión de la verdad es la cuestión esencial de la fe cristiana. Otra cosa es que no convirtamos la fe cristiana en una ideología. Eso es otra cosa. Porque una ideología lo que hace es como matar el misterio. Ahora, esto es una verdad que yo no puedo llegar a agotar, pero es una verdad que me ilumina y me lleva también, como decía Miguel, a preguntarme, a interrogarme. Por eso no es que esté cerrado eso. Entonces, si debiera caracterizar brevemente la intención última de la encíclica Fides Ratio, diría que ésta quisiera rehabilitar la cuestión de la verdad en un mundo marcado por el relativismo. La encíclica quisiera sencillamente animar de nuevo a la aventura de la verdad. Y lo plantea como una aventura. ¿Por qué es una aventura? Y porque te produce muchas emociones, la verdad. Y te produce muchos desafíos. Y te produce muchos cambios que tenés que dar. Y te produce muchas sensaciones que a veces no te gustaría tener. Porque ¿qué es lo que te gusta tener? Todo resuelto. Ahora, todo resuelto cuando lleguemos al cielo. Por ahora vamos a ir resolviendo las cosas. Entonces, la encíclica quisiera sencillamente animar de nuevo a la aventura de la verdad. De este modo, habla de lo que está más allá del ámbito de la fe, pero también de lo que está en el centro del mundo de la fe. Es decir, esta aventura de la verdad para todo el mundo, porque sin verdad no se puede subsistir, pero habla de lo que está en el centro del mundo de la fe. Y quizá me atrevería a decir que por haber tenido la cautela de no insistir demasiado en que el cristianismo es una verdad y que es la religión verdadera, se ha perdido ese amor a la verdad en el mundo, porque, yo no lo he leído mucho, pero la cita me gusta, de Chesterton: quitad lo que es sobrenatural y no quedará ni siquiera lo que es natural. Bueno, esto era lo que quería decirle. Buenas noches, muchas gracias por su presencia y queremos empezar con 2 pequeños apuntes. El primero tiene que ver con asumir, hacernos responsables, ¿sí?, del compromiso que asumimos justamente cuando aceptamos venir a decir algo sobre Benedicto XVI. Y la segunda afirmación que también queríamos compartirles es que también es muy difícil, ¿no va? Ahí. También es muy difícil decir que no cuando la oportunidad es decir algo sobre Benedicto XVI. Por esa razón, aquí estamos con muchísimo gusto y celebrando este encuentro con ustedes. Sin duda, ¿verdad?, que cuando empezamos a pensar en algo para decir hoy, teníamos que
hacernos cargo también del momento en que teníamos que hablar de él. Este momento que es todavía muy cercano al hecho de su fallecimiento, con todo lo que eso trajo en ambos sentidos, ¿verdad? Conmociones por un lado, reacciones por el otro. Y en definitiva, a la hora de proponer algo para hoy, concretamente, las posibilidades eran enormes. Podíamos hablar del Papa, podíamos hablar del cardenal, del teólogo, del docente. Podíamos pensar si fue bien o mal entendido, cuánto jugó el juicio y cuánto jugó el prejuicio a la hora de evaluar su pontificado. Personalmente, y aquí también me interesa compartir esta experiencia personal, ¿verdad? Desde nuestro primer encuentro con la obra de Benedicto XVI, la mejor experiencia que hemos tenido siempre ha sido escuchar. Escuchar. Escuchar como un dejarse decir con ganas. Cada vez que nos encontrábamos con un escrito nuevo de Benedicto, nos venía como la ansiedad de leerlo ya. Pero cuando estaba empezada la lectura, lo que queríamos era que no se terminara y que pudiéramos mantener la resonancia de sus palabras en lo más íntimo de nuestro ser. Entonces sí, en calma. Fue así que, pensando en esta primera instancia, nos permitimos la audacia de pararnos en una de sus obras más destacadas, Jesús de Nazaret, atendiendo puntualmente a la presentación que él hace de cada una de las tres partes que componen esta obra. Más adelante, en nuestro futuro primer encuentro y al abrigo de esta obra, intentaremos descifrar causas y consecuencias de una pregunta reiterada a Jesús en los evangelios, y particularmente en el Evangelio de Juan, una pregunta en la cual Benedicto XVI se detiene con muchísima precisión. La pregunta es, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Y en el segundo encuentro, Dios mediante, trataremos de detenernos en el modo en que Jesús responde a esta pregunta. En particular, como decía Juanjo, en ese pasaje del Evangelio de Juan donde él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde eres tú? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y las tres afirmaciones en singular. Pero hoy no podemos ni queremos dejar pasar la oportunidad de escuchar las propias palabras de Benedicto XVI, exponiendo el por qué, el para qué y hasta el cómo fue gestando el proyecto Jesús de Nazaret, que, como decíamos, se completó en 3 etapas. ¿Sí? La primera, que abarca desde el bautismo hasta la transfiguración de Jesús, y que publicó en 2007. La segunda, que va desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección y que publicó en 2011. Y la última, la tercera etapa, que dedica a la infancia de Jesús y está publicada en 2012. Los más memoriosos tal vez recuerden que el 2012 fue el año de la fe. Y en ese año se registran estas palabras de Benedicto XVI. Él dice que este año de la fe nos haga cada vez más fuertes en nuestra relación con Cristo, cada vez más fuertes en nuestra relación con Cristo el Señor, pues solo en Él tenemos la certeza para mirar el futuro y la garantía de un amor único y verdadero. Fortalecer nuestra relación con Cristo. Algo que está como engarzado, ¿sí?, en la teología propia del Concilio Vaticano II, que vamos a nombrar en un momento, ¿sí?
es decir, ese cristocentrismo, volver a Cristo. El reclamo de una fe que nos haga más fuertes ha sido permanente en la historia del cristianismo, en contextos muy diferentes. A modo de ejemplo, decíamos recién, los dos últimos concilios, Vaticano I, Vaticano II, donde, como siempre, la Iglesia termina obligada, necesitada, a responder a embates diversos, de fuentes y diversas, de dentro y de fuera de la Iglesia. En esto no hay límites claros, creo que no los hubo nunca. Se ha llegado a cuestionar la propia existencia histórica de Jesús. Hemos llegado a preguntarnos si todavía hay un lugar para la fe cristiana. Es más, hemos preguntado también si hay un lugar para los cristianos. He aquí uno de los puntos fuertes que aparecen en la introducción de las 3 etapas de Jesús de Nazaret. Y repetimos, ¿verdad?, en una clara sintonía con la teología de Vaticano II. En realidad, la pregunta sería, ¿qué decimos? ¿Qué decimos cuando decimos o cuando escuchamos decir, Señor mío y Dios mío? Lo que escuchamos el domingo pasado. ¿Sí? Señor mío y Dios mío. ¿Estamos hablando de Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿El Jesús histórico? ¿El Cristo de la fe? ¿Ambos son reales? ¿Son idénticos o son opuestos? ¿Hay una cristología desde arriba o hay una cristología desde abajo? Hoy podemos decir con cierta calma que ya no se discute sensatamente la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Menos aún se discute su peso personal, la influencia de sus dichos y sus hechos que han atravesado el tiempo y las culturas hasta hoy. También podemos decir que ha quedado entre los fieles una cierta conciencia de la necesidad y de la importancia de investigar más, de conocer más y de buscar y valorar siempre de nuevo los dichos y los hechos de la vida de Jesús. En cuanto a la realidad histórica de Jesús, tenemos y podemos recurrir a fuentes confiables que fundamentan lo que creemos. ¿Sí? Tenemos esas fuentes. Sí podemos acudir a ellas y sí lo hacemos. Pero legítimamente también podemos preguntarnos, ¿nos alcanza la obtención de datos históricos? ¿Nos basta el conocimiento del contexto en que cada libro fue escrito? ¿No nos impide esto ver la vigencia de estos textos en nuestro presente? ¿Satisface nuestra necesidad de Cristo, el Jesús moralista, el reformador, el revolucionario o el idealista un tanto ingenuo que a menudo se nos ha presentado? ¿Cuál es el Jesús real? Él es el diferente. Es la humanidad que no conocemos. Es la humanidad sin pecado. Es un hombre verdadero que es Dios verdadero. Él es el reino en persona, entre nosotros, ahora. Él es el que nos llega anunciado por los profetas y testimoniado en los evangelios. Necesariamente aquí se requiere un discernimiento arduo y delicado, un camino que caminó Benedicto XVI, que recorrió intensa y responsablemente. Él dice en el prólogo del 2º tomo de Jesús de Nazaret, leo textual, dice, una cosa me parece obvia. En 200 años de trabajo exegético, la interpretación histórico-crítica ya ha dado lo que tenía que dar. Es tiempo de un paso nuevo. Tiempo de reconocer que una hermenéutica de la fe,
desarrollada correctamente, puede unirse con una hermenéutica histórica y formar una totalidad metodológica. Y podríamos agregar, es también tiempo de no permitir que los textos queden congelados en el pasado, sino perseverar en la búsqueda de la verdad fundante que vive en ellos y aplica tanto al presente histórico comunitario como al presente personal de todo hombre, de todo tiempo. Insiste el Papa, insiste en primera persona, lo cual es como hacer blanco en el corazón del que lee o del que escucha, ¿verdad? Él dice, conjugando las dos hermenéuticas, he tratado de desarrollar una mirada y una escucha del Jesús de los Evangelios. Una mirada y una escucha del Jesús de los Evangelios. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta tarea y de este empeño? Para que permitan un encuentro personal con Él. Un encuentro personal con Él. Pero también con los discípulos de Jesús de todos los tiempos, hasta llegar a la certeza de la figura realmente histórica de Jesús. Las palabras dichas y los actos vividos y testimoniados en los evangelios son palabras vivas, dadoras de vida más allá del tiempo. Benedicto se remite a esta altura a la teología del concilio de un modo expreso, ¿verdad? Cita a la Dei Verbum número 12, si alguien quiere contraponer con la cita, dos afirmaciones que hace allí el concilio. Dice, Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, debemos estudiar lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con esas palabras, en aquel tiempo y en aquel lugar, y en este tiempo y en este lugar. La Escritura, agrega la misma cita del concilio, la Escritura, dice, ha de ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. Es decir, cuando nosotros decimos palabra de Dios, estamos diciendo que lo que estamos escuchando es el resultado de una moción del espíritu. Y lo que dice el concilio es que cuando vamos a la lectura o cuando vamos a la escucha, debiéramos ir también movidos por el Espíritu. Toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, siempre, en todo tiempo y en todo lugar. No obstante, conviene marcar un puntito, ¿verdad? Lo que está diciendo Benedicto no es olvidémonos del método histórico crítico, es todo lo contrario. La fe bíblica se refiere a hechos históricos reales, y sin este referente, la fe cristiana pierde identidad. La presencia divina en un espacio y en un tiempo concreto dice encarnación. Y esto dice salvación. La presencia activa del Espíritu Santo mueve al escritor, que no es un genio literario, no es un genio solitario, sino que escribe en una comunidad viva, que cambia y crece en un contexto histórico igualmente vivo. El que escribe no lo hace por su mérito o por su capacidad humana, sino por intervención de una realidad que lo supera. Y de nuevo, en primera persona, nos conmueve Benedicto cuando dice, ¿verdad? He intentado presentar el Jesús de los Evangelios en sentido propio y verdadero. Estoy convencido y confío en que el lector también pueda ver que este Jesús, el Jesús de los Evangelios, es más claro, más comprensible, más cercano, más nuestro que las construcciones que hemos conocido en las últimas décadas. Pienso que precisamente este Jesús de los Evangelios es una figura históricamente única.
Y podemos decir, ¿verdad?, que lo que tratamos, lo que buscamos, es de contemplar en el hombre la imagen de Dios. Pero no, como decían los compañeros, no construir un Dios a imagen del hombre. Agrega, dice, solo si ocurrió algo realmente extraordinario. Si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente las esperanzas y las expectativas de la época, solo así, dice, se explica el acontecimiento y la eficacia de su muerte y su resurrección. Tengamos presente también que apenas 20 años después de la Pascua del Señor, encontramos en la carta a Filipenses una cristología ya muy desarrollada. Y ahí leemos, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el que siendo de condición divina se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por último, tengamos presente las últimas líneas del proemio de la infancia de Jesús, que, como dijimos, es el último libro de la trilogía Jesús de Nazaret. Allí decía nuestro Papa, ante un texto como la Biblia, cuyo último y más profundo autor, según nuestra fe, es Dios mismo, la cuestión sobre la relación del pasado con el presente forma parte inevitablemente de la interpretación misma del texto. Con esto no disminuye el rigor de la investigación histórica, sino que lo aumenta. Y aún insiste, me he preocupado de entrar en diálogo con los textos en este sentido. Soy bien consciente de que este coloquio entre el pasado, el presente y el futuro nunca podrá darse por concluido y que cualquier interpretación se quedará siempre corta respecto a la grandeza del texto bíblico. ¿Correspondería aquí alguna consideración acerca del misterio en sentido teológico? Es posible, pero por hoy hasta aquí llega nuestro intento de conocer las razones y los objetivos de este trabajo de Benedicto explicados por él mismo. Nos queda todavía otra tarea y otra oportunidad, la de conocer de la propia mano del autor algunos de los frutos de su encomiable esfuerzo. Para entonces intentaremos abrir el oído, aguzar la razón, hasta que en el siguiente paso, con el auxilio de la gracia, podamos también nosotros entregar el corazón. Seguramente nos reencontraremos entonces. Muchas gracias. Me tocó al final. Los agarro cansados, con hambre. Cuando pensamos en Benedicto XVI vienen a la mente verdad, razón, verdad, ortodoxia. No los culpo. Sin embargo, la primera encíclica es sobre el amor. Y la tercera también. La primera encíclica de un papa, los comentaristas le dicen, es programática, no me gusta ese término, porque no es programático. Pero sí pienso que cuando un papa asume,
lo primero que dice sí tiene un valor significativo especial. Por algo es, lo primero que les quiero decir es esto. Y lo primero que nos quiso decir es Dios es amor. Y después se empieza a hablar un poquito del amor. Y ahí hace algo que suena raro para alguien que está preocupado por la verdad, la ortodoxia y cosas similares que ya escuchamos. Porque empieza a hablar del erotismo. Benedicto XVI hablando del eros, del erotismo. Sí, léanlo. En la primera encíclica. En la primera. Ahí habla de el eros como esa realidad de amor, de un amor que invita a salir de uno mismo, muy asociado a lo pasional. Sí, a lo pasional sexual, sí. Y habla del agapé, una dimensión más bien oblativa, de entrega por el bien del otro. Y entonces, ¿cómo es el amor de Dios? Y todo el mundo piensa, evidentemente, es el agapé, la entrega por el otro. Ajá, sí. Empiecen a leer el profeta Oseas. O empiecen a leer el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es una relación sexual. El amor de Dios se manifiesta en la Escritura como integrado. Los profetas hablan de un Dios que lleva al pueblo al desierto a seducirlo para hacerlo suyo otra vez. Vamos. El amor de Dios también se manifiesta como un amor oblativo, sin duda. Habiendo amado Jesús a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Lo rezo en mi plegaria eucarística favorita, la 4. Y después viene, cuando Jesús dice eso, no en la plegaria, en el Evangelio, el lavatorio de los pies y su entrega en la cruz. ¿El amor cristiano es oblativo? Sí. ¿El amor tal cual se nos revela en la Biblia incluye lo pasional? Sí. El amor cristiano no es platónico, no lo es. El amor cristiano tampoco es pasión desenfrenada, no, no lo es. El amor de Dios, que es el que se derrama en el corazón de los fieles, se manifiesta como un eros encauzado y educado por el agapé. No a las pasiones desenfrenadas, no y no al puritanismo revestido de cristianismo. Eso no es cristianismo. Este amor pasional educado por el agapé impulsa luego a la persona humana a generar vínculos. Y son esas pasiones, el movimiento de las entrañas educadas por el agapé, que impulsan a ir al encuentro. Ya sea el vínculo matrimonial, ya sea en vínculos de servicio a los demás, especialmente al necesitado. Y por eso, en la Deus Caritas Est, la segunda parte, Benedicto XVI va a decir, desde el principio la vida cristiana se manifestó al mundo como una comunidad de amor. Una comunidad de amor que toca la miseria humana. Insisto, no es un amor platónico de ideas. Una comunidad donde
se practicaba aquello de lávense mutuamente los pies, con juanetes y con callos incluidos, que servían al mundo, y por eso la iglesia generó escuelas, hospitales, leprosarios, etcétera, etcétera, etcétera. El actuar movidos por el amor, ya sea el amor hacia la interna de la comunidad, hacia afuera de la comunidad, es intrínseco de la misión de la iglesia, movido por el amor de Dios mismo. No a un cristianismo que no incluya el servicio. Y también no a un pseudocristianismo tipo ONG que no manifieste el amor teologal de Dios, el amor de Dios del cual se nutre. Bueno, esto es lo primero que Benedicto XVI quiso decirnos. Esta es la Deus Caritas Est. Pero después sigue, 2 encíclicas más tarde, porque retoma esta noción de amor de la Deus Caritas Est y dice, nos impulsa a actuar en el ámbito público, movido por la caridad de Dios. Y desde esa perspectiva, ejercitar nuestra ciudadanía, diríamos hoy, en lenguaje más contemporáneo. Y esa caridad, ese amor de Dios, impulsa buscando la verdad. Quiero saber cómo funcionan las cosas. Por eso la Iglesia funda universidades. Queremos saber. Quiero saber cómo se administra mejor. Quiero saber cómo funciona mejor la economía. Quiero saber qué pasó en la historia. Quiero saber. Es esa búsqueda de la verdad, no movida por el amor, para una vez conocida la verdad, actuar también movida por amor, la forma específica en la cual los cristianos estamos llamados a participar en la vida pública. Porque cuando la búsqueda de la verdad está informada por el amor, nace del amor y busca que culmine en expresiones de amor. Finalmente, me quiero detener en lo que es, en el pensamiento de Benedicto XVI, lo que es la primacía del amor. Porque cuando estudiamos las virtudes, esta materia se llama virtudes teologales, que tenemos que estudiar en el seminario, normalmente la primera que se estudia es la fe. ¿tá? Y es la que lleva más tiempo, es la más gorda, por así decirlo. De la que más se ha producido, magisterio. Pero para Benedicto, que escribió sobre las 3 virtudes, empezó con el amor, terminó con la fe. La última está publicada con el nombre de Francisco, pero la redactó Benedicto en su casi totalidad. Porque dice en definitiva, claro, siempre leemos también el catecismo, la fe es la respuesta a Dios que se nos revela. Podemos añadir, y añade él, la fe es la respuesta a ese amor de Dios que nos llega. Y por eso, a Benedicto XVI le encanta San Juan, ama San Juan, cita a San Juan todo el tiempo, dice así, Deus Caritas Est, 1, lo primero de lo primero. Hemos creído en el amor de Dios. Está citando a San Juan. Y ahora, dice él, así puede un cristiano expresar la opción fundamental de su vida. Después que se experimenta ese amor, se cree en ese amor. Y después podemos empezar a hablar de la salvaguardia de la ortodoxia, de cómo
de la ortodoxia como expresión del amor auténtico, después puede venir todo. Cuando pensamos en Benedicto XVI, nos sale pensar el Papa de la Ortodoxia. Ojalá podamos en primer lugar pensar en el Papa del Amor, porque fue lo primero que él quiso decir como Papa. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a cada uno de los expositores por el aporte tan rico que nos han regalado en esta noche. Probablemente haya en nosotros algunas preguntas o algunos deseos de profundizar en alguna de estas temáticas. Pero, como les anuncié al comienzo, ustedes tienen aquí y también afuera el código QR para que aquellos que quisieran profundizar sobre este próximo curso que realizamos desde la Universidad Católica se titula justamente Fe y Razón, Amor y Verdad, el legado de Benedicto XVI. Los invito entonces a aquellos que tengan preguntas, dudas, que quisieran compartir, que quisieran profundizar, ustedes están acá con los docentes del curso. Así que los invito a inscribirse, a aquellos que lo desean, que puedan participarlo. Creo que va a ser una instancia muy rica para poder seguir creciendo, profundizando, conociendo el pensamiento, el legado que nos dejó Benedicto XVI. Y creo que también puede ser una oportunidad sumamente rica, valiosa para recordar y hacer memoria agradecida por el pontificado del Papa Benedicto XVI. Así que quedan invitados a inscribirse al curso. Muchísimas gracias a todos por su presencia en esta noche y damos por cerrada entonces este encuentro.